pedimos que tu unción venga para hablar a nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace unas semanas les compartí acerca de 3 sillas, representando un semáforo y el significado que tiene cada uno y aplicándolo a nuestra vida. El rojo se supone, ¿verdad?, que es para detenernos. De repente hay duda de esto aparentemente, pero es algo que está detenido. El verde, que es obviamente para avanzar, nos representa el estar en la voluntad de Dios, estar avanzando, progresando, estar en la meta o caminando hacia la meta. Obviamente lo rojo entonces es totalmente apartado de la meta, sin avance. Y en medio tenemos el amarillo, que el amarillo a veces es de avanzar, a veces es de frenar y detenerte. Y esto es una condición donde sí ha habido algo de avance, ya no estamos en rojo, pero antes de llegar a la meta algo sucedió y nos ha detenido. Habla de una condición en cierta forma voluble, donde de repente avanzas, de repente te detienes. Y estuvimos aplicando esto y observándolo, sobre todo en la vida de Abraham, como él había estado en Ur de los Caldeos, aquí en la silla roja. Ur de los Caldeos, una ciudad pagana, idólatra, totalmente alejada del lugar donde Dios lo quería. Y Dios le habló a Abraham, y le habló y le llamó a la tierra de Canaán, la tierra de promesa. El detalle es que cuando leemos la historia, salió de Ur en obediencia, iba caminando hacia la meta, hacia Canaán, pero dice la Escritura que en un momento en el camino llegó a un lugar llamado Harán y se quedó allí. Se quedó en lo amarillo. Ya no estaba en Ur, ya había salido de esa idolatría, pero quedó corto de llegar a la meta. Al fin falleció su padre, Dios nuevamente le habla y ahora sí vemos que avanza hasta la meta. Y estuvimos hablando acerca de cómo hay a veces factores, hábitos, pecados que nos van deteniendo, nos van limitando, no nos permiten avanzar hasta los propósitos, la voluntad y propósito y plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y lo importante de irnos deshaciendo de ellos, como dice en Hebreos 12:1, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera. Ahora, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac, quien tuvo un par de hijos llamados Esaú y Jacob. Esaú y Jacob crecieron, y como Esaú había nacido momentos antes de Jacob, a él le correspondía la bendición por ser el primogénito. Una bendición, una promesa de Dios sobre el que había nacido primero, la bendición de la primogenitura. Sin embargo, muchos saben esta historia, Jacob con su mamá Rebeca hicieron un plan, toda una producción para engañar a Isaac, convencerle de que él era Esaú, para que él pudiera recibir la bendición de la primogenitura. Y lo logró. Isaac proclamó sobre Jacob una promesa de bendición. Leemos parte de ella. Aquí en las pantallas vamos a verlas en Génesis 27, empezando con el versículo 28. De nuevo, tenemos a Isaac aquí proclamando esta bendición, esta promesa sobre Jacob. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo
y de mosto. Sírvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Esto es parte de esta promesa que fue declarada sobre Jacob. Nos habla, si lo ves, de abundancia. Nos habla de autoridad, le iban a servir los demás. Nos habla de bendición y favor de Dios sobre Jacob. Solo que hay un pequeño problema. Esto fue declarado sobre Jacob, pero por muchos años él no caminó en ello. Al leer de la historia de Jacob no vemos ni abundancia, ni autoridad, ni nada de lo que se había proclamado que iba a suceder en su vida. ¿Qué fue lo que empezó a suceder realmente? Bueno, él huyó de ahí donde estaba viviendo en Canaán, ¿sí? Porque pues tenía miedo que Saúl se iba a desquitar. Y él huyó y llegó muy curiosamente, precisamente a Harán, donde su abuelo Abraham había estado estancado anteriormente. Llegó con un hombre, un tío, de hecho, llamado Labán. Ahí se casó con 2 hijas de Labán, Lea y Raquel. Pero él estuvo trabajando prácticamente como un esclavo, un siervo de Labán durante 20 años, 14 nomás por las 2 esposas, y luego continuó más tiempo. No había abundancia, no había autoridad. ¿Qué estaba pasando? Si esto era una promesa de Dios, la bendición de la primogenitura, si se había proclamado sobre su vida, ¿cómo es que él no estaba viviendo en ello? ¿Cómo es que no se estaba cumpliendo esta promesa y palabra? De hecho, en Génesis 31, Jacob describe un poco este tiempo que estaba viviendo, y veremos que no era precisamente de abundancia y bendición. Génesis 31, empezando con el versículo 38. Dice, Jacob está hablando, estos 20 años he estado contigo, le está hablando a su ahora suegro, Labán. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras, yo pagaba el daño. Lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Y no se refería a aumentos, ¿verdad? Sino que ahí también engañoso Labán lo estaba maltratando. Esto no es la promesa que recibió Jacob de boca de su padre Isaac. Esto no es la bendición de la primogenitura que supuestamente tenía que estar en su vida. Aunque tenía esta gran promesa, una promesa que sería como el semáforo verde, obviamente, de abundancia, de autoridad, él estaba viviendo acá, en lo rojo. Él no lo estaba viendo, no lo estaba viviendo. ¿Qué tenía que hacer? Pues Dios habla con Jacob y le dice que tiene que volver a Canaán. Así como Abraham tenía que ir a la tierra de promesa, Jacob tenía que levantarse y volver a Canaán, a la tierra de promesa. Y él obedece, junta a sus 2 esposas, sus hijos, todo lo que tenía, y empieza en camino, saliendo de el lugar rojo, va hacia la meta. No más que en el camino también a él le pasa algo. Llegan y le avisan que viene hacia su encuentro Esaú con 400 hombres. Híjole, no se le ha olvidado después de 20 años. Esaú viene, que de por sí sabemos era un hombre medio salvaje, y aquí viene con 400 hombres.
¿Qué va a hacer Jacob? Yo estoy seguro que por su mente pasó, bueno, a lo mejor me debo regresar acá con mi suegro. Al fin y al cabo estoy seguro ahí, con su suegro y me imagino su suegra. Tal vez por eso estaba huyendo, no sé, ¿verdad? Perdónenme, suegras, pero había un hombre que acompañó a su suegra al doctor y luego volvió a casa y le dice a su esposa, dice, mi amor, se me hace que tu mamá va a venir a vivir con nosotros. Y dice, ¿por qué? ¿Qué dijo el doctor? Dijo que esperara lo peor. Muy bien. Esa era una opción. O tal vez Jacob pensó, pues no quiero volver ahí, pero no tengo que forzosamente ir a Canaán, donde está Esaú. Mejor busco plan B. ¿Sí? Salgo de donde estaba, pero pues busco algún otro sitio donde vivir, en medio, sin llegar a la meta. ¿Saben? Esto es algo que nos sucede comúnmente. Dios empieza a hablarnos, empieza a tratar con nosotros y tenemos el deseo de cumplir, de caminar en sus planes, sus propósitos, ver el cumplimiento de sus promesas y empezamos a caminar hacia ello y se levanta un Esaú por ahí. El enemigo busca intimidarnos, asustarnos, poner dificultades en nuestro camino. Y la tentación va a ser o volver atrás o por lo menos conformarnos con menos de lo que Dios tenía planeado. Aceptar un plan B en vez de insistir en llegar a todo lo que Dios tenía planeado. Pues cuando le llega esta noticia a Jacob, él tiene allí un momento que está totalmente solo, llega la noche. Y en Génesis 32 tenemos el relato ya muy conocido de cómo un varón, Dios en forma de ángel, se le presenta y empiezan a luchar. En Génesis 32, versículo 22, leemos de esto y dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré, sino que si no me bendices. Jacob no se había olvidado de la bendición que se había proclamado, la promesa de bendición, mejor dicho, que se había proclamado sobre él 20 años antes. Y ahora está en un encuentro, en una lucha con Dios. Y él dice, no te suelto hasta que me bendigas, si no me bendices. Jacob reconoció algo en ese momento. La promesa de la bendición no iba a venir a él automáticamente. Él tenía que luchar por ello. Y ahora que está en este encuentro con Dios, en vez de decir, sí, claro, te suelto y pues dime dónde puedo vivir o aceptar algo menos, él dice, no te suelto si no me bendices. Una promesa fue proclamada sobre mi vida hace 20 años, no se ha cumplido y ahora no te suelto hasta verlo cumplido, hasta ver esa bendición sobre mi vida. Y ¿saben? Sucedió. Allí Dios cambió su nombre de Jacob a Israel. De allí en adelante empezamos a ver las cosas cambiar para Jacob. Empieza a ver abundancia, autoridad. Hay un versículo que dice que Dios trajo temor sobre todos los pueblos a su alrededor, hacia él. Y empieza a vivir las promesas que Dios le había dado 20
años antes. Dios nos ha dado promesas a cada uno de nosotros. Primeramente y principalmente aquí en la Biblia, la palabra de Dios. Hay promesas preciosas que Dios nos ha dado. Pero también yo sé que al pasar el tiempo Dios ha hablado cosas en tu espíritu. Tú has sentido la impresión de algo que Dios tiene para ti, de propósitos y planes que tiene. A veces Él usa a otras personas para venir y darnos una palabra. Y cuando es una palabra que hemos sentido la paz, la confirmación de ello, estas son promesas que Dios nos va dando. Sin embargo, tenemos que entender que las promesas no se cumplen solas. Dios nos llama a levantarnos y tomarlas. Ahora, cuando lo hacemos, cuando nos levantamos del lugar donde hemos estado tal vez un poco estancado y empezamos a avanzar, espera a los Esaús. El enemigo va a buscar tratar de intimidarnos, de asustarnos, de hacernos pensar que no se puede, de hacernos caer en el conformismo, de aceptar menos de lo que Dios tiene. No lo hagas. Yo quiero animarte en esta tarde. No aceptes plan B, no aceptes menos de lo que Dios te ha prometido. Esos Esaús que el enemigo de repente presentan no te pueden detener. De hecho, cuando Esaú llegó con Jacob, él no venía en plan de pleito. Lo abrazó, lo besó, pero muchas veces el enemigo nos hace pensar que no se va a poder, que hay obstáculos imposibles de vencer en el camino. Tenemos que decidir que vamos a seguir peleando, vamos a seguir insistiendo hasta verlo cumplirse. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, nos habla un poco de las profecías y qué tenemos que hacer. En el versículo 20 dice simplemente: no menospreciéis las profecías. Cuando una profecía o una promesa de Dios, de nuevo, sea escrita, sea hablada, sea sentida, cuando va pasando el tiempo y no se va cumpliendo, puede entrar en nosotros este sentir de menosprecio. Podemos empezar a dudar que si de veras era de Dios o si de veras es para nosotros. Y si alguien más nos dice algo similar, a veces lo menospreciamos, empezamos a ser en cierta manera hasta cínicos en cuanto a ello. Y la palabra nos llama a no menospreciar las palabras proféticas, las promesas de Dios. Y luego el versículo 21, ahí mismo en el capítulo 5, dice: examinadlo todo, retened lo bueno. Dos instrucciones. Primero, examinadlo todo. Todo debe de ser examinado cuando no es escrito ya en la Biblia. Cuando es algo que sentimos, algo que se nos habla, hay que examinarlo. ¿Cómo lo examinamos? Bueno, primeramente, a la luz de la Biblia. Se asegura que no contradiga la palabra de Dios. Dios no se va a contradecir. Si Él ya dijo algo aquí en su palabra, obviamente no se va a contradecir. Si algo que sentimos o se nos dice contradice, entonces no es de Dios, simple y sencillamente. Esa es la fácil. Pero ¿qué si no contradice? Pero ¿cómo podemos saber? Bueno, tenemos que ser sensibles y ver si hay una confirmación en nuestro espíritu. ¿Es algo? ¿Alguien nos dice algo? ¿Es algo con lo cual Dios ya ha estado tratando, ha estado hablándonos? ¿Y hay una confirmación ahí? ¿O es totalmente ajeno de lo que Dios ha estado tratando con nosotros? Si alguien llega y te dice que te vayas de misionero a la China y tú nunca has sentido nada como eso, ni pues a lo mejor fue porque el cuate cenó demasiado chop suey y por eso, ¿verdad?, le vino la China. Yo no sé, pero no podemos irnos simplemente porque alguien lo dijo o porque de repente lo sentí. Y si se trata de una decisión importante, debes de hablar con tus líderes en la iglesia.
no para que te dicten qué hacer, pero sí su palabra puede traer confirmación o puede traer advertencia si no parece ser tal vez de Dios. Examinadlo todo. Y luego, ¿qué dice? Retened lo bueno. Retened lo bueno. En la Nueva Versión Internacional dice aférrense a lo bueno. Todavía más fuerte. No solo como que, sí lo retengo, lo guardo, sino una actitud fuerte, no pasiva, activa. Aférrense a lo bueno. Tómalo, cógelo y aférrate hasta verlo cumplirse. Examínalo, pero cuando ves que es de Dios, aférrate a sus promesas y a sus palabras hasta ver su cumplimiento. Ahora esto se aplica en todos los aspectos. En tu vida personal, Dios tiene propósitos, Dios tiene promesas que tú has oído, que tú has sentido, que tú has leído. Aférrate a esas promesas. En tu familia, en nuestra congregación, Dios nos ha dado palabras que sabemos que son de Él, de avivamiento en este lugar, de ser un lugar de avivamiento y a la vez un centro de lo cual fluye avivamiento a otros lugares, de ver el lugar lleno hasta que haya filas para entrar. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios para nuestra congregación, para Ciudad Juárez, para nuestra nación. Aferrarnos hasta verlo cumplirse. En 1 de Timoteo 1:18, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Milites no es un término pasivo, ¿sí? Obviamente es todo lo contrario. Milita, pelea, lucha para ver que esas profecías se vayan cumpliendo. No dice siéntate ahí, tómate un té helado y espera y automáticamente, sin que tú hagas nada, todo se va a cumplir porque se dijo. Pregúntale a Jacob si eso fue cierto. Claro que no, se le declaró bendición, era una promesa de Dios, pero 20 años pasaron y no se estaba cumpliendo. Y él tuvo que levantarse, él tuvo que luchar, él tuvo que tomar una actitud de decir, no te suelto hasta que me bendices, para romper la resistencia y empezar a ver el cumplimiento. Igual nosotros tenemos que tomar una actitud de decirle, Dios, no te suelto hasta que me bendices. No dejo de clamar, no dejo de buscar, hasta ver el cumplimiento de todo lo prometido para mi vida, para mi familia, mi congregación, mi ciudad. Necesitamos esta actitud. Jacob al fin llegó a Canaán, empezó a recibir estas bendiciones, creció. No vamos a repasar toda la historia, ¿verdad? Pero José, su hijo lo venden como esclavo en Egipto, llega la hambruna y escasez, tienen que dejar Canaán para ir a vivir a Egipto. 400 años pasan. Ahora Egipto, en vez de ser una bendición, se ha vuelto una esclavitud. Hay un nuevo faraón, por supuesto, y la familia de Jacob ahora ha crecido a ser una nación, pero una nación en esclavitud. ¿Y a dónde les llama Dios nuevamente? ¿A qué tierra? A Canaán, otra vez. Así como Abraham, así como Jacob, ahora él dice, a Canaán. Esa es la tierra prometida. Y Dios los libera. Salen de la esclavitud en Egipto. Van hacia la tierra prometida. Van a entrar aquí en lo verde. Fruto. Abundancia, bendición. Llegan a la mera frontera con la tierra prometida. ¿Y se acuerdan lo que pasó? 12 espías entran,
10 vuelven diciendo no se puede, contagian al pueblo y todos dicen no se puede. Hay gigantes, hay ciudades fortalecidas, nosotros somos como langostas junto a ellos, no podemos. Y por el pecado de incredulidad, de no creer las promesas de Dios, al desierto, a dar vueltas en el desierto 40 años. Ya no estaban en Egipto, ya no eran esclavos, habían salido de ahí, pero tampoco estaban en Canaán, estaban aquí en lo amarillo, en medio, sin poder llegar al cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Por qué? Por incredulidad. Finalmente pasan los 40 años, Dios levanta una nueva generación y Josué los guía y entran a la tierra prometida y conquistan a Jericó. Pero ahora con fe, porque es obvio que no fue el gran poder militar y estrategia de Josué que conquistó a Jericó. Creo que es obvio, solo el poder de Dios pudo derrumbar los muros de Jericó. Y tenemos que recordar eso siempre. Dios nos llama a luchar, a pelear, pero con una mentalidad. Dios es el que va a hacer la obra. No con espada, no con ejército, sino con mi Espíritu Santo, ha dicho el Señor. Y tú y yo tenemos que recordar, sí, yo voy hacia las promesas, pero no porque yo en mis fuerzas voy a lograr que se cumplan. Yo voy hacia ellos, aferrado a ellos, pero confiando que Dios es el que lo va a hacer. Dios es el que va a cumplir. Dios es el que va a romper la resistencia, derrumbar los muros y darnos la promesa. Es tiempo de retomar esta fe, esta confianza, de decir, con Dios todo se puede. Aunque hayan pasado 20 años, aunque yo haya cometido muchos errores y fallas en el camino, Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios no se ha olvidado de sus planes y propósitos para tu vida. Él quiere que nuevamente te levantes en fe y confíes. Dios lo habló, Dios lo va a cumplir. Vamos adelante. En Mateo 24:35, Jesús hace esta declaración tan poderosa. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Oh, que se nos grabe. Oh, este es un versículo para meditarlo, para darle vueltas. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pueden pasar 20 años, pueden pasar 1001 circunstancias, pueden pasar frustraciones, atrasos, pero su palabra no pasará. Su palabra se va a cumplir. Dios no ha terminado contigo y no se ha olvidado de sus promesas. Yo creo que Él merece un aplauso más fuerte. Haya pasado lo que haya pasado, su palabra no pasará. No pasará. Tómala. Tómala. Con una confianza, con una certeza, una seguridad. Leí de unos soldados ingleses y americanos que habían sido tomados presos en la Segunda Guerra Mundial. Y de alguna manera tenían un pequeño radio secretamente ahí en el campo de concentración de los alemanes. Y un día, escuchando su pequeño radio, entró la noticia de que la guerra se había acabado.
Los alemanes habían perdido y se habían rendido oficialmente. No más que todavía no corría la palabra oficial a los encargados del campo y los guardias. Pero los presos lo sabían. Y el que lo vivió y lo narró, dice que por varios días ellos sabían, pero los demás, los guardias no. Entonces, técnicamente todavía tenían que estar allí, pero su actitud cambió drásticamente. Dice que ahora hasta saludaban a los guardias, se reían con los perros, tenían totalmente otra mentalidad porque sabían que la guerra estaba ganada. Sabían que ellos eran libres y solo era cuestión de días hasta la manifestación de ello. Así debemos de vivir nosotros. Aun si todavía no vemos el cumplimiento de todas esas promesas, debemos vivir con esa mentalidad. Yo sé cómo termina esto. Yo sé que la guerra está ganada. Yo sé que voy a ver el cumplimiento. Así que vivo en este gozo desde ahorita. Vivo confiado, con plena confianza y certeza. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Se van a cumplir cada una de ellas. Así que no vaya a vivir afligido, afanado, atemorizado. Voy a vivir en victoria, en paz, en confianza. Y termino en Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y fíjense, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y ahora, esta es una declaración para todos nosotros. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que van a retroceder y quedarnos estancados, ni siquiera de los que vamos a quedar a medias, corto de la meta. Somos de los que vamos en fe, en confianza, en que Él es el que lo hace. No yo. No mis talentos y mis habilidades, no. Confiando claramente que es Él el que lo va a hacer. Yo procedo, avanzo, sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas, sus propósitos, sus planes en mi vida, en mi familia, en mi congregación, en mi ciudad, en mi nación. Voy a ver las cosas diferentes, voy a ver las cosas cambiar. Lo creo, me aferro a ello, a orar por ello y a la vez con una confianza, con una certeza como los presos, sabiendo, yo sé cómo termina, yo sé que la guerra está ganada. Así que prosigo, pero con una fe y confianza y gozo y paz en mi espíritu, sabiendo que Dios me va a llevar a cumplir esos sueños, a vivir en su voluntad, a ver esas metas realizarse.